Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, por otra parte, señores, tenemos la crisis haitiana sin cambio. Todavía no se ha producido la menor señal de que la comunidad internacional tenga planes de auxiliar a Haití a resolver su problema. Porque esa comunidad internacional, la pretensión que tiene es que la República Dominicana, por la fuerza de los hechos, asuma en gran medida el peso de la crisis haitiana. Una cosa que para la República Dominicana representa prácticamente un colapso del Estado Dominicano. Un colapso del Estado Dominicano en términos de seguridad, en términos sanitarios, sería un colapso del Estado Dominicano. La situación haitiana deriva mucho de lo que ocurrió en su revolución y los procesos que siguieron a su revolución. Estamos hablando de una revolución que la inician los mulatos, la planifican los mulatos que buscaban tener derechos políticos plenos. Ellos tenían una cierta libertad económica. Los mulatos eran una mezcla de hijos de franceses y de negros esclavos, etcétera, pero no eran esclavos. No eran esclavos. Y tenían incluso acceso a la educación y formación, pero buscando un ejercicio pleno de esos derechos. Ellos creían que podían tener un país que ellos los condujeran, que eran la clase llamada a conducir el país. De esa revolución de la que escucharon hablar los negros esclavos, se terminaron apoderando los negros esclavos. Y partió de una eliminación de todo signo de riqueza, de la riqueza material, de la riqueza intelectual. Incluso algunas de las familias, como ocurrió con la familia del centinela de la frontera, Antonio Duvergé, algunas de las familias, y como ocurrió también con Inver, algunas de las familias que luego lucharon y permitieron la consolidación de la independencia dominicana, huyeron de Haití. Huyeron de Haití y se establecieron en la República Dominicana. Posteriormente, entonces, esa guerra entre Christopher y Alexander Petion también tiene unos resultados que lamentablemente resultaron posteriormente catastróficos para ese país. Y recientemente escuchábamos la exposición que hacía Oscar Asa en un debate, en un seminario, en un panel sobre el tema haitiano en Miami, citando errores importantes de la política internacional que se siguió en Haití, que son similares a las cosas que se sugieren a veces aquí en la República Dominicana. Hay gente que plantea, ¿cómo solucionamos el problema de la policía dominicana? Bueno, vamos a
eliminar esa policía, vamos a eliminar el ejército. La policía la fundó Trujillo, el ejército, como todo eso tiene raíces trujillitas, eliminamos eso. Lo que pasó en Haití, es decir, vamos a abolir el ejército. ¿Por qué? Porque el ejército tenía debilidades, tenía complicidades con el narcotráfico, había participado de la represión de la dictadura, una serie de cuestiones. Entonces, en vez de superar las debilidades del ejército, se le eliminó. Y entonces se queda un país sin una fuerza que pudiera ejercer un control dentro de su territorio. Y como en política ni en la vida se producen vacíos, bueno, a falta de un ejército, ¿quién terminó asumiendo el control de Haití? Lo han terminado asumiendo el control de ese país pandillas que ahora mismo pues no permiten que pueda haber una vida económica en ese país mínimamente funcional. Entonces, todo ha sido medidas puntuales, pero no ha habido una continuidad. Cuando se produce el terremoto, se anunciaron unos planes de inversión, sobre lo que después no quedó absolutamente nada. ¿Qué se alega? Bueno, que no se confía en la clase política de Haití, que todo lo que se le done a Haití se pierde en corrupción y por eso realmente no se termina ejecutando todo lo que se planificó, que habían incluso cuantiosas sumas depositadas en el exterior para apoyar todo ese movimiento. Todo eso se frustró. ¿De qué se está pendiente ahora? Bueno, de que estalle lo antes posible una situación en Haití y que la República Dominicana termine cargando con eso. Que termine cargando en gran medida con eso. Y ya después de una situación de hecho, entonces veremos lo que pasa. Que por eso entiendo que hasta ahora las medidas que ha adoptado, que ha tomado, que ha anunciado el gobierno, están dirigidas justamente a evitar que el colapso de Haití se comunique a la República Dominicana, impactando en una situación de un país como el nuestro, enfrentando una pandemia, enfrentando los problemas de la cadena de suministro, como están actualmente, y con una serie de limitaciones que encima de eso tengamos una situación fuera de control. Nosotros que tenemos nuestros propios problemas de criminalidad, nosotros que tenemos nuestras propias situaciones de delincuencia, si se diera todo un agravamiento producto de esa crisis haitiana, uno no sabe realmente dónde terminemos. Entonces, no nos queda de otra. Continuar insistiendo en que Estados Unidos principalmente, Estados Unidos tiene que poner de su parte y ver qué hace de manera directa para ayudar a solucionar el problema haitiano, como tiene que hacerlo la comunidad europea, como tienen que hacerlo otros países, y de la comunidad europea está especialmente el caso de Francia con una gran deuda histórica con ese país. Porque de lo contrario, señores, el futuro de nosotros es totalmente
incierto. De ASA hacía una comparación interesante, muy interesante, con la extensión territorial de Cuba, la extensión territorial de la isla española. Pero en el caso de la República Dominicana, nosotros 48.000, estamos hablando de 48.442 kilómetros cuadrados. Pero la isla española tiene 76.480. 22.000 millones de personas. 22 millones de personas. 22 millones de personas en 76.480 kilómetros cuadrados. Los 48.442 de República Dominicana y los 27.075 de Haití. Cuba, en cambio, tiene un territorio de 109.884 kilómetros cuadrados y tiene apenas 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes tiene apenas Cuba, con 109.884 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Cuba no acepta un solo haitiano. Cuba no acepta un solo haitiano ni para remedio. Ni para remedio. La República Dominicana con 48.442 es la que todo el mundo entiende que tiene que, en el fondo, echarse encima esa situación. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.